qué si yo soy hijo del Dios vivo no voy a ser capaz de pedirle a mi Dios que esté conmigo? Y ese es el problema, porque muchas veces la gente experimenta lo religioso, pero no experimenta al Dios vivo de la Biblia. Muchos de nosotros crecimos con el Salmo 23, Salmo 91, con Juan 3:16, pero no hemos experimentado la presencia continua del Dios de la Biblia, y eso se llama unción. La unción es la presencia continua de Dios en nuestras vidas. Y Jabes sabía que para él había algo más. Fue irreverente porque no se conformó simplemente con ir al tabernáculo, sino que él quería la presencia de Dios continua en su vida. Y esto es algo que nosotros debemos aprender a distinguir. Hermanos, yo me fui al seminario a estudiar teología, a hacer mi licenciatura en teología muy joven, a los 19 años. Y me recuerdo que cuando salgo del seminario, a los 22 años, yo creía que ya lo sabía todo. Me habían enseñado, ¿cierto?, más de 40 asignaturas: teología sistemática, historia de la iglesia, introducción bíblica, exégesis, hermenéutica, homilética, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, culto cristiano, metodología de la investigación, historia. Son clases y clases y clases. Y cuando uno sale de lo académico y se llena de conocimiento, se siente como un triunfador, se siente como un ganador, se siente como que uno lo sabe todo. Pero en realidad, hermanos amados, lo académico no es sinónimo de la presencia de Dios. Yo me recuerdo que nos dieron la oportunidad de servir en la primera iglesia, la iglesia que nosotros, la primera iglesia que servimos con mi esposa a los 22 años, que era una iglesia bastante grande, bastante antigua, bastante tradicional. Y yo me recuerdo de que yo me preparaba para las predicaciones, para los sermones constantemente, libros por aquí, libros por acá, diccionarios bíblicos, ¿cierto? Diccionario de idiomas originales, diccionarios de teología. Pero siempre sentía de que mis sermones no tenían poder de Dios. Y sabe, yo me estaba secando por dentro. Eran predicaciones doctrinales muy sanas, ¿cierto? Lo que significaba una vida en santidad, la santificación, lo que significaba, ¿cierto?, la segunda venida de Cristo, lo que significaba el milenio y todo eso. Pero en realidad nunca sentía el poder de Dios para mi vida y me estaba secando. ¿Se recuerda Ezequiel capítulo 37 de los huesos secos? Así me sentía yo en realidad. Y me recuerdo de que yo le decía a mi esposa: esto me está asfixiando, porque en realidad estoy predicando a un Dios que no conozco. Estoy predicando a un Dios que no experimento. Estoy predicando a un Dios de los libros, a un Dios del seminario, pero no disfruto la comunión y la presencia de Dios continua en mi vida. Y me recuerdo que me estaba secando hasta que, a tal desesperación, que yo llegué a ir, teníamos el servicio en la mañana, llegué a ir a otras iglesias a la tarde. Y yo me recuerdo que un bautista no podía ir a una iglesia pentecostal, porque en la iglesia pentecostal están todos medios, ¿cierto? Porque se hablan en lenguas, porque, ¿cierto?, danzan, porque aquí gritan gloria a Dios. Y nosotros el grito más grande era amén. Entonces y me recuerdo de que me sentía mal y no le contaba a nadie, pero me iba a estas iglesias. Y sabe que yo decía: ¿por qué ellos tienen algo que yo no tengo? Predican puras cosas que a lo mejor no son ni del texto bíblico, ¿no? Pero experimentan algo que yo no tengo y que yo quiero tener. Y yo siempre decía:
¿Cuándo va a llegar el día en que podamos tener ese balance perfecto entre conocimiento bíblico y unción del Espíritu Santo? Ese es un balance perfecto. Y yo me recuerdo de que empecé a ir ahí y empecé a disfrutar de una presencia continua de Dios en mi vida. Ya tenía después ganas de orar, tenía ganas de ayunar, y yo trataba de transmitírselo a mi iglesia. Pero lamentablemente, no sé, tal vez era muy joven, no lo entendí, no supe explicarlo, no supe enseñarlo. Y lamentablemente, ¿qué hice? Me frustré. Hasta el punto en que mi esposa y yo entendimos de que Dios nos llevaba para otro lugar y renunciamos. Pero yo siempre renuncié, o siempre quedé que por esa renuncia me sentí como fracasado, porque no fui capaz de enseñarle a los hermanos algo más allá del conocimiento, que es una vida de oración, una vida en el Espíritu Santo, una vida de unción, una vida donde tú vas y caminas, los demonios se sobresaltan, donde tú vas y caminas y oras por los enfermos, y si es la voluntad de Dios sanan, donde tú vas y caminas y crees efectivamente que Dios puede hacerlo. Porque son muchos los que piensan que los dones ya cesaron, que ya pasaron, que eso fue en el tiempo de los apóstoles. Pero no, hermano, el poder de Dios del ayer es el mismo poder de Dios del hoy. Y alguien tiene que decir amén. Es el mismo poder, y nosotros tenemos la apertura para hacerlo. Y como Jabes, no tenemos que conformarnos que otros tengan, hermanos, el monopolio de la presencia de Dios porque tienen títulos. Sabes, aquí en el seminario conocí a un doctor que tenía 2 PhDs, 2 PhD, y salimos a evangelizar y no sabía evangelizar.